Hermanos, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tenemos las cartas que Jesucristo envía a sus 7 iglesias. 7 iglesias que simbolizan la iglesia universal de Jesucristo. Es un mensaje de Cristo para su iglesia y para cada creyente en particular que forma parte de ella. En esta primera carta, el Señor Jesús nos llama a permanecer enamorados de Él. El Señor Jesús nos llama a permanecer enamorados de Él. Jesús nos llama ¿a qué, hermanos? Jesús nos llama ¿a qué? A permanecer enamorados de Él. Ahora en el versículo 1, vamos a leer, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra o mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Présteme su atención. Escribe al ángel, dice, al mensajero de la iglesia, al pastor de la iglesia, para que luego él le transmita la palabra o el mensaje a la iglesia. Y se presenta inmediatamente el que está hablando, el que manda el mensaje, el Cristo. Y se presenta de esta manera, dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Hermanos, las 7 estrellas en la mano derecha simbolizan todos los servidores del Señor, o sea, pastores, evangelistas, misioneros, obreros y maestros. Simboliza también que todos aquellos que son los mensajeros del Señor están guardados en el poder de Dios, en el poder de Jesucristo. Él los sostiene, los dirige, los fortalece. Están ahí, dice, en su mano, bajo el poder y la protección de Cristo. Él obra a través de sus siervos y son los instrumentos del Señor. Él tiene a sus siervos en su bendita mano llena de poder. Gloria sea a Jesucristo. Pero dice que hay 7 candeleros de oro. Estos 7 candeleros o lámparas, para que podamos entender, estos 7 candeleros de oro simbolizan la iglesia universal de Jesucristo de todos los tiempos y de todos los lugares. Recuerde que el número 7 significa completo, total, perfecto. Por lo tanto, simboliza, estos 7 candeleros de oro simbolizan la iglesia universal de Cristo con el ministerio de alumbrar. Por eso son candeleros, con el ministerio de alumbrar, y solo lo puede hacer cuando permanece unida a Cristo y guiada y llenada por el Espíritu Santo. Que así sea con la iglesia Maranata. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego dice ahí que Él anda, dice, Él anda en medio, Él anda en medio. Jesucristo está en medio de su iglesia. Jesucristo está moviéndose, caminando. Jesucristo está transformando la iglesia, guiando la iglesia, enseñando la iglesia. Cristo está aquí en medio de nosotros. ¿Quién lo sabe, hermanos? Es algo que debemos de tener no solamente en un conocimiento intelectual, pero en un conocimiento espiritual real y verdadero, el cual nos lleve a pensar cuando nos reunimos en este lugar. Cristo donde quiera está con nosotros, en medio de nosotros, pero especialmente cuando nos reunimos como iglesia, podemos confirmar de una manera muy especial que el Señor está en medio de nosotros, como Él prometió. Él lo prometió: donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy en medio de ellos. Ahora dice que Él, el que habla, dice, el que está hablando es el Señor de la iglesia, es el jefe, el único jefe y cabeza de la iglesia. Y eso tenemos que guardarlo bien en nuestro corazón, hermanos. El único jefe y cabeza de la iglesia es Jesucristo. Es en Cristo que la iglesia existe y la iglesia está unida en Cristo Jesús.
Él es la fuente de la iglesia, el origen de la iglesia y el poder de la iglesia. Así que la verdadera iglesia de Dios tiene un solo jefe y una sola cabeza, y es Cristo Jesús. Y Él camina en medio de su iglesia. Bueno, en el versículo 2, vamos a leer el versículo 2, dice, yo conozco, vamos a leerlo, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar. Bueno, le voy a pedir que nos quedemos primeramente hasta ahí. Mire, versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y brínquese al versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahora présteme su atención para comunicarle como el mensajero del Señor. Ahí el Señor da una aprobación para su iglesia. Le está dando un reconocimiento especial. Le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú, iglesia de Cristo, iglesia Maranata, yo sé lo que tú has estado haciendo. Yo sé el trabajo y la actividad de cada miembro de la iglesia, y también sé, dice el Señor, que ha sido un trabajo duro, un trabajo difícil. Aquí dice un trabajo arduo, ha sido duro, difícil. Sé que el esfuerzo ha sido grande, que va más allá de tus fuerzas y muchas veces a una costa del dolor y el sufrimiento. Qué bonito reconocimiento le hace el Señor a su iglesia. Hoy por hoy, hermanos, en muchos lugares hay mucha gente que le gusta trabajar, pero le gusta hacer lo que quiere. He oído gente que dice, no, a mí no me gusta esto. Y luego he oído gente que dice, yo lo quiero hacer, pero lo quiero hacer de mi manera. Y lo quiero hacer cuando yo quiero. Pero note aquí lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Has trabajado con esfuerzo, más allá de tus fuerzas, con sufrimiento. Y yo sé lo que has hecho. Dice, y conozco tu paciencia. Conozco tu paciencia. Dice, sé que a pesar del sufrimiento, has llevado mi cruz con dignidad, con paciencia. Algunas veces cuando somos atacados, cuando sufrimos, algunas veces nos endurecemos, pero aquí dice que a pesar del sufrimiento has llevado mi cruz con dignidad, porque has tenido paciencia, has aprendido a soportar las pruebas y esperar lo que Dios quiere hacer en vez de quejarte. Eso suena muy maravilloso. Has aprendido a gozarte en medio de las tribulaciones. Dice, has tenido paciencia y has aprendido a gozarte en medio de las tribulaciones, porque sabes en quién confías, y en el que confías es en el Cristo, en el que dice la Biblia, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dele gloria al Señor. Y luego añade en el verso 3, ya lo leímos, sigue diciendo, y sé que has sufrido, y sé que has tenido paciencia. No pienses que el Señor no sabe. Dice, yo sé que has sufrido pruebas de diferente especie, pero has mantenido tu paciencia. Tu corazón se ha guardado. Dice, te has mantenido fiel. Muy a pesar de la persecución, te has mantenido firme. Ya hemos oído que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los poderes de las tinieblas, contra las fuerzas de Satanás, y que te dice aquí, pero a pesar de todo ello, te has mantenido firme y no has desmayado, aunque has enfrentado problemas, tribulaciones, persecución. No te has desesperado, no has blasfemado contra mí, no has abandonado la misión. En vez de hacerte para atrás, continúas hacia adelante, persistes en tu trabajo y lo haces por amor de mi nombre. Gloria sea a Dios. Hermanos, desde esta palabra yo puedo decir que se acomoda muy bien a nosotros, porque desde el 2005 y hasta el 2019 hemos sufrido el ataque y la persecución del maligno, y hemos notado que ha querido destruirnos y ha querido dividirnos y desanimarnos
con luchas personales, con luchas familiares, con luchas fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, bueno, al punto de quitarnos nuestras 4 propiedades que teníamos, nuestra casa que fue en algún tiempo un ministerio de lavandería, nuestro lugar que fue una carpintería que teníamos una cooperativa de carpintería, la casa pastoral también y nuestro templo, hermanos. Todo eso, esas 4 propiedades nos fueron arrebatadas y quitadas por el maligno. Y quiero que recuerden y sepan bien que eso nos costó nuestro ministerio desde abajo, que fueron nuestros recursos, nuestras luchas, y que aún nosotros, hermanos, con nuestras propias manos construimos todo esto. Gloria sea al Señor. Pero tú, Maranata, te viene el Señor a decirte: conozco lo que has sufrido y tienes paciencia y no has desmayado, porque el que te sostiene es Cristo Jesús, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el eterno Dios. Bendito sea su santo nombre. Ve, cuando uno lee la Biblia que se escribió hace cuántos años, y uno piensa, hay gente que dice: ese es un libro tan antiguo, que cuando uno lo va leyendo y va entrando se da cuenta que es tan actual y tan real, que para nosotros ahorita se está acomodando en una manera tan especial. Ahora, quiero que regrese al versículo 12, nos faltó una parte porque quisiera compartirle algo ahí. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y dice que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser y no lo son, y los has hallado mentirosos. Présteme su atención porque quiero aquí compartirle de la palabra del Señor. Hermanos, en el verso 2 dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora escuche bien, para que agarre el concepto. Dios habló y quiso que esa palabra llegara hasta nosotros, hermanos, a través de la Biblia. Para eso, Él utilizó hombres, profetas y apóstoles. Dios llamó a sus apóstoles, ahora escuche bien, hombres que fueron testigos personales, que oyeron la palabra de Dios directa y vieron las grandes obras de Dios. Testigos que fueron escogidos por Dios mismo para recibir y comunicar la palabra de Dios. Testigos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, escuche, para escribir la palabra de Dios. Por esa razón ya no puede haber apóstoles, hermanos, porque solo esto que he mencionado descalifica a cualquiera que pueda llamarse apóstol. ¿Se da cuenta? Debemos de prestar atención. Ahora, los apóstoles verdaderos fueron escogidos, llamados y capacitados por Dios para escribir la palabra de Dios para toda la humanidad, y que serviría hasta el fin del mundo, hermanos. ¿Qué es la Biblia, hermanos? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es? Dígalo con ánimo. La palabra de Dios. La Biblia es, y la Biblia es perfecta, y la Biblia es la autoridad final. Note lo que estamos diciendo. La Biblia es la palabra de Dios. Dios habló, tomó a los apóstoles, escribió la palabra y nos la entrega. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso otros que dicen: no, es que Dios me habló y me dijo, y ahora quieren cambiar unas cosas. Mentirosos. Porque esta palabra de Dios que quedó escrita en la Santa Biblia es para toda la humanidad y hasta el fin del mundo. Esta palabra es el fundamento de la iglesia,
Esta palabra es la autoridad final y máxima de la iglesia. Esta palabra de Dios es la única regla de fe y práctica, hermanos. Palabra que quedó cerrada, escuche bien, palabra que quedó cerrada y completa con el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Por estas razones, ya no puede ni debe haber apóstoles. Además, escuche esto más, para que le quede bien claro en el corazón, porque usted en estos últimos días va a oír muchas cosas. Y ahorita hay una, ¿cómo se dice? Una peste, de apostolitis, donde quiera, apóstol aquí, apóstol allá, apóstol allá. Vamos, o sea, nomás cuando lo que he mencionado, los descalifica rápido. Déjeme decirle que los requisitos para ser apóstol, de acuerdo a la Santa Escritura, descalifican o eliminan a todos los que ahora se autonombran apóstoles. Mire estos, nomás le voy a mencionar 3 y con eso usted puede decir, es verdad. Cualquiera que se diga apóstol en este tiempo no llena de ninguna manera estas 3 requisitos, aunque lo que dije antes ya los descalificó, pero ahorita estas 3, miren. Número 1, nos preparan el proyector con el texto 1 y el 2. Número 1, escúchelo bien, requisitos de apóstoles: haber sido llamados personalmente por Cristo. O sea, Cristo llamó a sus discípulos y los llamó para ser apóstoles. Él llamó a sus apóstoles personalmente. Por eso a uno ahora que diga, es que yo soy un apóstol, ¿cuándo te llamó el Señor? Vamos a ver la palabra de Dios. En Marcos 3, 13 al 15. Marcos 3, ¿sí lo ve ahí en el proyector, hermano y hermana? ¿Sí? Vamos a leerlo juntos. Mire, Marcos 3, 13 al 15 dice de la siguiente manera: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció ¿a cuántos? A 12, para que estuviesen personalmente con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vamos a Marcos 6, 7 y 9. Y nomás voy a dar unos pocos textos, pero basta unos cuantos textos para verlo. Dice 6, 7 al 9, dice: después llamó a los 12, otra vez dice a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja o bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen. Chico, creo que con esto los apóstoles modernos quedan descalificados inmediatamente. No los llamó personalmente el Señor, no los enseñó personalmente el Señor. Y luego su manera de vivir en riqueza, en soberbia, los descalifica, porque estos hombres de Dios, verdaderos hombres de Dios, no andaban tras el dinero y la ganancia y el poder y la autoridad, sino en un servicio entregado, hermanos, a una costa de sus propias vidas. Y todos ellos no gozaron jamás de riqueza. Vergüenza debería de darnos a los que nos llamamos pastores o siervos de Dios o apóstoles, que hemos hecho una mercadería del reino de Dios y del evangelio. Pero me llama la atención, hermanos, que a la misma iglesia les gusta enriquecerlos y hacerlos millonarios. Hay algunos apóstoles que tienen casas millonarias, ofrendas de las viudas y de gente necesitada. Los está enriqueciendo, pero ¿sabe que la iglesia tiene la culpa también?
Porque cuando miran a alguien súper bien vestido con un carrazo, inmediatamente dicen, es el apóstol. Pero ven a un pastorcito ahí del campo, de la montaña, no bien vestido, como dice ahí, con sandalias, y no trae 2 trajes de allá de Europa, sino cualquier trajesucho ahí. Y dicen, ¿quién será ese? ¿Quién será ese? Bueno, vamos a la escritura. Segundo requisito: ser testigos de la resurrección de Cristo. Para que alguien sea un apóstol, tiene que ser testigo de la resurrección de Cristo. Vamos a ver si es cierto lo que dice la escritura. Hechos 1, 21 al 22. Hechos 1, 21 al 22. Yo sé que después de esto el diablo me va a seguir persiguiendo porque le va a molestar lo que estamos hablando en su palabra, pero el Señor lo persiguieron. Dice Hechos 1, 21 al 22, ¿qué dice? Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. O sea, alguien que va a ser apóstol tenía que haber visto a Jesús resucitado para poder dar testimonio que Jesús está vivo y que ha resucitado. Tú lo viste, yo lo vi. A mí me consta, por eso dice, tiene que ser alguien que anduvo con nosotros y que vio a Jesús salir y entrar y hablar y hacer sus milagros y sus maravillas, y que vio al Señor en su gloria y que lo vio morir y lo vio resucitar para que luego sea un testigo de la resurrección. Un apóstol tiene que ser un testigo de la resurrección de Cristo. O sea, debió de verlo resucitado. Otra vez, cualquier apóstol queda descalificado con esta señal o requisito. Número 3. Y por favor preste atención. Número 3. Un apóstol, hermano, había sido inspirado, escuche, inspirado por el Espíritu Santo, escuche, y libres de todo error. Libres de todo error. Ahí es una inspiración súper especial, hermanos. El Señor puede inspirarte a ti para algún ministerio. El Señor inspira a sus pastores, pero quiero decirlo abiertamente, los pastores a veces nos equivocamos. Nos equivocamos a veces en puntos doctrinales por no someternos a la palabra de Dios, porque somos soberbios y orgullosos. Nos equivocamos a veces en nuestra vida, muchas veces, y en nuestra enseñanza a veces nos equivocamos. Por eso hay algunos puntos de vista diferentes. Oh, hermanos, pero los apóstoles no cometieron ningún error doctrinal. Por eso sus escritos se convirtieron en la bendita palabra de Dios. Cualquier apóstol de hoy no puede decir que no tiene error alguno, y si lo dice es un mentiroso y un anticristo. Es que, hermanos, hay gente ahorita que se está levantando y se levantan así con una soberbia. Soy el apóstol. Por ahí hay un grupo que tiene un apóstol y sabe que dice, soy el apóstol de Jesucristo, el único. Y si tú no estás debajo del apóstol, tú no eres cristiano ni eres de la iglesia. Cállate, mentiroso Satanás. Para ser cristiano y ser de la iglesia, solo necesito ser de Cristo, jefe y cabeza de la iglesia, y Él es su Salvador. Nunca debajo de un hombre, ni de Pedro, ni de Pablo. Ellos mismos dijeron, ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolos, es de Cristo Jesús. Y cuando Juan estaba recibiendo el mensaje de Apocalipsis, dice, me tendía a los pies del ángel, y el ángel me dijo, levántate, porque yo soy un servidor como tú. Yo soy un servidor como tú. Adora solamente a Dios. Así que un apóstol, hermanos, fue inspirado y libre de todo error como maestro. Vamos a ver primera de Pedro 1, 21 al 22. No sé si voy a acabar, pero prefiero ir despacio porque luego quiero que quede bien claro estas enseñanzas.
¿Qué dice, qué les pedí? Primera de Pedro 1, 21 y 22. Vamos a leer con ánimo. Dice: mediante el cual creí en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ok, hasta ahí vamos a dejarle. Ahora le voy a pedir que vaya a Segunda de Pedro 1, 21 y 22. Búsquelo, por favor, ahí en su Biblia, no lo tenemos aquí. Segunda de Pedro 1, 21 y 22. Está cerca de Apocalipsis, así que no es tan difícil hallarlo. Usted tiene Apocalipsis, se va atrasito está Juan y atrasito de Juan está Pedro. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. No hay 22, 20 y 21. Si lo tiene, dice amén. Dice así, vamos a leerlo. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Entonces los santos hombres de Dios, los apóstoles del Señor, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y nos dejaron la palabra del Señor, escrita, porque para eso los escogió el Señor, para oír la palabra, recibir la palabra, predicar la palabra, escribir la palabra. Y una vez que se escribe la palabra, no necesitamos apóstoles, porque ese es el trabajo de los apóstoles. Por eso dice que la iglesia está fundada, está en el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, ya esos apóstoles pusieron el fundamento. Si todavía hay apóstoles, ni siquiera hay fundamento. ¿Cómo se va a edificar la iglesia? Pero bueno, déjenme, quiero ser un poquito sencillo. Hermanos, présteme su atención otra vez. Después de la muerte de los verdaderos apóstoles, no hubo sucesión de apóstoles, ni en la Biblia, jamás lo vas a hallar, ni en la historia de la iglesia por cientos de años. O sea, no hay tal cosa que un día iba a morir Pedro y dijo que siga otro apóstol, o San Pablo no está en la Biblia que dijo voy a morir y ahora dejo a otro como el que va a continuar como apóstol. Además no había un solo apóstol, había 12, pero no hay sucesión. Y por cientos de años, después de que murieron los apóstoles del Señor, no hubo otros apóstoles. Y por cientos de años en la iglesia no hubo otros apóstoles. Hasta que después empezó Satanás a meter nuevas ideas y filosofías. Entonces algunos grupos religiosos empezaron a tomar esta idea. Así que, hermanos, por esta razón, no puede ni debe haber apóstoles. Ahora preste atención. Las iglesias o grupos religiosos que han aceptado tener apóstoles han comprobado lo terrible que es salirse de la palabra de Dios. Ortodoxos, mormones, luz del mundo, han comprobado cuánta corrupción, hermanos. Nomás es cuestión de echar una mirada a la historia, pero a la humanidad le gusta hacerse ciega. La historia revela ahí donde hay un sucesor de Pedro, ahí donde hay un que es falso, por supuesto, ahí donde hay un apóstol, ha habido una cantidad enorme de inmoralidades. Ha habido una cantidad enorme de falsas religiones, de falsas doctrinas y de falsas ideas. Han metido al culto de Dios, han metido una cantidad de prácticas religiosas. Han asesinado miles y millones de personas en nombre de Dios. La historia lo comprueba, ni siquiera la Biblia, pero la historia lo comprueba. Pero el ser humano quiere ser ciego y sigue adorando a esos hombres llamados apóstoles. Hay un grupo religioso llamado la Luz del Mundo,
¡Uf! Es una secta que ese líder de la luz del mundo, y perdón que lo haga tan directo, pero algunas veces estamos, sí serán o no serán, traen la Biblia y dicen que Cristo y que así, sabe que ese líder de la luz del mundo dice que es Cristo Jesús encarnado, y viera cómo le obedece su gente. Si Él les dice así, miren, el domingo se vienen de blanco, no hay quien no venga de blanco. El domingo quiero que entren de rodillas, no hay quien diga no. ¿Por qué? ¿Que no puedo entrar a pie? O sea, nomás es cuestión de que les diga, o sea, los tiene el diablo tan amarrados así fanáticamente a ese hombre, porque creen que es Jesucristo encarnado, que en sus cultos le cantan a Él y le dicen que Él es lo más hermoso que ha pasado en sus vidas. Y son miles de personas, hermanos. Y saben que sus templos, ¿saben cómo están hechos sus templos? O sea, son templos, hay templos chiquitos, pero en cada cierto lugar ponen un templote para llamar la atención de la gente y decir, mira nomás qué templazo. Claro, es la verdadera iglesia, por eso hay un templote. Y sabe que ponen un pasillito en medio. El púlpito no crea que está aquí, el púlpito lo tienen hasta acá, y luego tienen aquí un adorno maravilloso aquí, para que cuando nadie puede predicar ahí, sino solo Él, ese hombre, que es el apóstol de Jesucristo, así se llama. Solo Él puede predicar en ese púlpito, y cuando se para ahí, pues claro, con todo el adorno y hasta arriba, así, es algo fastuoso e impactante, así se ve. Y luego tiene un pasillo, y solo Él puede caminar por ahí, hermanos. Está resguardado por personas que cuidan que nadie lo toque, y Él va pasando así, toda la iglesia está así, miren. Y cuando Él pasa, la gente llora, es increíble. Ni siquiera con Cristo Jesús haces eso. Cuando Él pasa, la gente llora, y cuando dice, ¿y por qué está? Es que vi al apóstol. Es lo más grandioso que me ha pasado jamás. A partir de ahora soy feliz y mi vida le pertenece al apóstol. Vamos, es una idolatría tremenda. Por eso no debe ni puede haber apóstoles en la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a guardarnos, porque en los últimos días vendrían doctrinas de demonios, dice el Señor en su palabra, y van a adorar a otros que no es Dios, y mire que se cumple. Bueno, déjenme donde quiera que ha habido en la época moderna un apóstol, ha habido mucha corrupción, maldad, asesinatos, inmoralidades, mentiras, falsas doctrinas. Hermanos, todo esto ha ocurrido bajo el liderazgo de cierto falso apóstol. ¿Sabe por qué? Porque el dinero y el poder siempre corrompen. El dinero y el poder siempre corrompen. Viene un político con ganas de hacer cosas buenas para el pueblo, una vez que está en el poder se le sube, y una vez que ve el dinero en abundancia, el dinero lo corrompe, y a fin de cuentas es la historia de la humanidad. Viene un partido y dice que va a hacer justicia, viene un líder, viene un sistema como el comunismo, como el socialismo, como el capitalismo, y siempre han prometido justicia, y siempre han prometido bendición, pero cuando están en el poder se corrompen, cuando están llenos de dinero se corrompen. Esa es la historia del ser humano. Cualquier pastor que esté en un poder exagerado se va a corromper, esa es la verdad. Cualquier pastor que esté rodeado de mucho dinero se va a corromper, esa es la realidad. Vamos, y los reyes de Israel se corrompieron, y los profetas de Israel se corrompieron también. Por eso el Señor les dijo a sus apóstoles, para que guardaran esa dignidad: ni dinero, ni alforja, ni 2 túnicas. Vas a andar sencillito para que dependas de Dios siempre. Pero los apóstoles de hoy no saben nada de eso. Pueden decir, yo quiero ser más como Jesús, pero su gran riqueza y su gran soberbia les descalifican de ser como el Maestro. Bueno, a lo mejor después de este mensaje, porque lo vamos a subir al YouTube, a lo mejor dejo de ser pastor, me van a estar buscando para decir te callas. Bueno, déjenme acabar. Hermanos, en Apocalipsis 21:14
Apocalipsis 21, 14, vamos a leer, dice, ¿lo tenemos en el proyector? ¿Sí? Vamos a leerlo. ¿Me ayuda a leer? Dice así, y el muro de la ciudad, ¿sí está? Apocalipsis, deje que la hermana tranquila. Aquí está hablando de la iglesia de Cristo en el libro de Apocalipsis. Y ya es los últimos capítulos, solo falta un capítulo más para cerrar la Biblia. Y dice ahí, ¿ya lo tenemos? Sí, dice 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles hay en la iglesia de Cristo? La iglesia que vio, que ya está en los cielos, la iglesia que desciende, la iglesia que es la esposa de Jesucristo, la esposa del Cordero, dice, tenía 12 cimientos, y en esos 12 cimientos, los nombres de los 12 apóstoles de Jesucristo, punto. No hay otros apóstoles en la iglesia de Cristo Jesús. Le comentaba yo que en el 2001, hermanos, en el 2001, obvio ya antes había habido grupos como los mormones, como los de la Luz del Mundo y algunos otros grupos, pero en el 2001, dentro de la llamada iglesia cristiana, se desarrolló esta maldad y corrupción de traer la idea o la doctrina falsa de que había el movimiento de la nueva reforma apostólica, el movimiento de la nueva reforma apostólica, the New Apostolic Reformation, así es como Peter Wagner lo empezó a compartir. Muchos grupos lo empezaron a aceptar, y hoy por hoy, escuche, hoy por hoy, ¿sabe qué se dice? Una iglesia que no está debajo de un apóstol no es iglesia cristiana. Un pastor que no está bajo la cobertura de un apóstol no puede ser pastor. Que me digan dónde en la escritura dice tal mentira y tal falsedad. Cuando San Pablo dijo, tienen que estar debajo de mí, y estas iglesias yo las tengo y las gobierno. Más bien a estas iglesias yo me entrego y les doy mi vida, y algunas veces ni siquiera recibía ofrenda, hermanos. Ni siquiera recibía ofrenda, trabajaba con sus manos para que su gloria como apóstol del Señor, humilde y servidor, no se fuera a empañar, hermanos. Dice, no he pedido ni les he quitado, sino que con mis manos he trabajado para que yo pueda tener el sostén. Pero nunca ves en la escritura que San Pedro, San Pablo o San Juan digan ahí, hermanas, las iglesias que se empiecen a formar tienen que estar debajo de nosotros o no van a ser iglesia de Cristo. El único que es jefe y cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Así que preste atención. Señor, reprenda esta mentira. Señor Jesús, que eres jefe y cabeza de tu iglesia, protege a tu iglesia que es verdadera, y no dejes que esta mentira y esta falsa doctrina corrompa tu iglesia, pues ya hemos visto cuántos abusos han ocurrido donde hay un supuesto apóstol. Bueno, vamos a pasarnos, hermanos. Ahora agarre otra vez Apocalipsis 2. Ya creo que no voy a acabar, pero vamos a Apocalipsis 2, donde me llegue el reloj, ahí voy a detenerme para que usted no esté pensando, creo que el pastor se va a tardar mucho. Vamos a ver el versículo 6. Vamos aquí a entrar a otro tema que va a estar espinoso. Dice, versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales que yo también aborrezco. Ahora vamos a volverlo a leer. Dice, pero tienes esto, iglesia, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Présteme su atención y creo que hoy voy a dejar hasta ahí. En el verso 6, Cristo le dice a la iglesia, tienes esto bueno también. Este reconocimiento que hace el Señor de la iglesia, le dice, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Dice, yo también, escuche,
Yo también, dice el Señor, aborrezco estas obras. De los nicolaítas, solo sabemos que eran creyentes, entre comillas, que vivían una vida libertina, pecaminosa e inmoral, la cual disculpaban con el pretexto de la gracia de Dios y el amor de Dios. Eso es lo que se sabe de este grupo secta que dentro de la iglesia empezó a trabajar y a decir, es que ¿sabe cómo era más o menos su doctrina? Era así: porque Dios es amor, yo puedo vivir como yo quiera. Dios es amor. O sea, Dios no me va a castigar, Dios no me va a juzgar, Dios no me va a condenar. Dios es amor, yo puedo vivir como quiera. Porque Cristo ya me salvó, yo puedo cometer algunos pecados. Al fin de cuentas, ya soy salvo, ¿no? Ya soy salvo. A ver, pastor, usted dice que Jesucristo da salvación eternamente y para siempre. ¿No es así? Claro, la Biblia lo dice. Entonces, yo acepté a Cristo, ya soy salvo, y yo puedo cometer inmoralidades y vivir una vida libertina y pecaminosa como yo acepté a Cristo. ¿No cree que yo soy salvo eternamente? Con esa doctrina disculpaban su manera de vivir. Ahora, el Señor le dice a la iglesia en Éfeso, dice, tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también yo aborrezco. La iglesia de Éfeso aborrecía esas obras. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque habían entendido bien que la gracia del Señor, el amor del Señor es para librarnos y salvarnos del poder del pecado y de las cadenas de Satanás. Si lo crees, di gloria a Dios. La gracia de Dios no es para que yo soy salvo, entonces voy a pecar. No, la gracia de Dios es para librarme del pecado y de la condenación y del infierno, pero para librarme del pecado y de las cadenas del pecado, para que yo no siga siendo esclavo de Satanás. Ahora, hay tres cosas, hermanos. Hay tres cosas en general en la Biblia, o que la Biblia muestra que Dios aborrece. Hay tres cosas. Obvio el Señor, pero en esas tres cosas se junta todo. Mira. Número uno, la injusticia. La injusticia. Dios aborrece la injusticia. Ahora, preste atención. Cuando hablamos de injusticia, estamos hablando de injusticia familiar. O sea, presta atención, rápido. No voy a extenderme porque quiero que captes más el concepto que algunos ejemplos. Si en la familia hay injusticia, Dios aborrece eso, Jesús aborrece eso, sea como se manifieste. Si en la sociedad hay injusticia, Dios aborrece la injusticia. Todo lo que no es justo, el Señor lo aborrece. Diga, todo lo que no es justo, el Señor lo aborrece. Vamos a ver Deuteronomio 25, 15 y 16. Si ya está ahí, me ayuda y me dice ya. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice 15, dice, y te acordarás. Perdón. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Deuteronomio 25, perdón, yo estoy leyendo. Ve cómo los pastores nos equivocamos también. Bueno, ahora sí, ayúdenme a leer. Dice 15 y 16, dice, pesa exacta y justa tendréis, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace abominaciones a Jehová, cualquiera que es injusto. Si eres injusto con tus padres, si eres injusto con tus hijos, si eres injusto con tu esposo, si eres injusta con tu esposa, Dios aborrece eso. Si somos injustos en el trabajo, si somos injustos en la sociedad, Dios aborrece la injusticia. Número dos,
Dios aborrece la idolatría. Vamos a ver Deuteronomio 4, 15 al 20. Deuteronomio 4, pero está en el proyector, así que podemos ganarle un poquito al tiempo. Si ya está ahí, dígame. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y que te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. ¿Quién dice gloria a Dios? El Señor no quiere idolatría, no quiere ser adorado a través de esculturas, imágenes, a través de pinturas, etcétera, etcétera. Sencillo. Dice, todo eso, cuando Dios habló, habló de en medio del fuego, era un fuego consumidor, y se oyó la voz de Dios, y dice, y tú no viste ninguna figura viste. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no quería que se corrompiera tu alma, porque nuestras almas son idólatras, y nuestras almas son corruptas, y se pervierten, y Dios no quería que se corrompiera el alma del pueblo. Dice, por eso no viste ninguna figura, solo oíste la voz del Señor. Así que no vas a hacer escultura de nada, punto, porque tú eres el pueblo del Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ok, número 3, y este es el punto final con el que termino. Así que alégrese porque ya voy a terminar, pero présteme su atención. Número 3, el Señor aborrece la inmoralidad. Entonces el Señor aborrece la injusticia, la idolatría y la inmoralidad. O sea, ¿qué es la inmoralidad? Son actividades o prácticas relacionadas con lo sexual que no son permitidos por Dios. Eso es la inmoralidad. Actividades y prácticas sexuales o relacionadas con lo sexual que no son permitidas por Dios. Vamos a ver la escritura, Levítico 18:22. Si ya está ahí me dice amén. Ok, dice, vamos a leerlo, dice así: no te echarás con varón como con mujer. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación a Jehová. Solo estoy dando un texto porque no puedo en un tiempo tan breve dar tantos textos. Pero dice el Señor, es abominación al Señor. Ahora, quisiera que me escuchen. Hermanos, hoy por hoy, la filosofía y las prácticas nicolaitas se están apoderando de la iglesia llamada cristiana. Yo le hago así entre comillas, porque no puedo decir que sea iglesia, o a menos que se arrepienta, como dice en Apocalipsis. Arrepiéntete y vuélvete al Señor, y vuelve a las primeras cosas, entonces el Señor te va a perdonar. Pero si no, va a quitar el candelero de su lugar. Hoy por hoy la iglesia está siguiendo estas prácticas nicolaitas, y decía yo que se están apoderando de la llamada iglesia. O sea, se vive de una manera injusta, ya sea en la familia, en la sociedad o en la iglesia, sin que cause alguna preocupación. O sea, yo puedo llamarle a mi papá o a mi mamá cualquier palabra y puedo ofenderle, puedo rebelarme contra ella. No pasa nada, yo soy cristiano. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe lo que pasaba en el Antiguo Testamento? Cuando un hijo le levantaba la mano al padre, lo apedreaban, punto.
el siguiente hijo que quería levantar la mano a su padre lo pensaba 2 veces. Pero hoy podemos llamarle hasta, bueno, yo he oído, disculpen la palabra, hasta me da pena decirlo, he oído hasta mentadas a los padres. ¿Y qué pasa? El domingo están en el templo, no pasa nada. Los esposos pueden agarrarse y luego estamos aquí, no pasa nada. Al fin el amor y la gracia de Dios lo pasa todo. Eso es la doctrina nicolaita. También, hermanos, se permite la idolatría y se permiten prácticas religiosas paganas en cultos cristianos. Presta atención. Le prometo que no me tardo 7 minutos, pero preste atención porque quiero que capte el concepto bien para que no estemos. Usted va a oír cosas, va a decir, pastor, yo a veces me confundo. No. Agarra la palabra y no te confundas. Que diga lo que diga el mundo y que diga lo que diga Satanás. Yo tengo la bendita palabra de Dios, es lo que tienes que decir. Entonces, se está permitiendo la idolatría y prácticas religiosas paganas en cultos cristianos. Una mezcla de ritos cristianos y paganos. Además, se está dando el permiso de adorar a dioses diferentes, de diferentes credos y de diferentes nombres. Déjeme, le comparto algo. Una cantante muy famosa, no voy a decir su nombre porque no quiero juzgar. Una cantante muy famosa está muy orgullosa, hermanos, de que en sus conciertos, dice ella, que adoran, en sus conciertos adoran gente de muchos credos y de muchas religiones y de diferentes dioses. Y se siente muy, muy orgullosa. Ahora escuche esto. Van mormones, testigos, adventistas, espiritistas, hindúes, musulmanes, budistas, católicos, cristianos. Y ella dice, es que es increíble, todos juntos adoramos a Dios. Pastor, ¿tiene algo esto de malo? Yo lo vería como un logro, como algo que está ganando la iglesia. ¿Tiene algo de malo? No. Pero escuche, siempre y cuando se les predique al verdadero y único Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, si ahí está uno que cree que la salvación es a través de los sacramentos, o a través de otro Dios, o de las obras de algo, y no se le advierte que solo Cristo salva, para que estemos así bien cool, en una tolerancia. Ahora la palabra tolerancia está mal usada, por supuesto. El amor y la tolerancia no niegan la verdad de Dios. Hermanos, déjenme, es que a veces mi espíritu se enardece. No hay nada de malo que se adore toda esa gente que va. Cuando se adore al único Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si se le canta a Dios en general, o sea, sabe que la vez que Isaac estaba grabando el disco de Solo Tú, yo fui para gozarme. Y sabe que las personas que estaban grabando no se dieron cuenta que yo estaba ahí y estaba yo, pues como siempre, así callado, quieto, e incluso pues como estaban trabajando, yo hasta me quedé así como dormido, sin ningún ruido. Yo creo que se les olvidó porque pasaron horas. Se les olvidó que yo estaba ahí. ¿Sabe qué estaban comentando? No, Isaac canta muy bien, ¿no? Eran dos chavos. Isaac canta muy bien, tiene algo. Y las canciones, está bien la música, la hicieron muy bien. Pero la letra, le dice uno al otro, la letra me causa problema. Dice, sí, ¿verdad? Es que está muy directa. Dice, ¿por qué vamos a decirle a la persona que es pecadora y que solo Cristo salva y que si no se arrepiente y que se entrega a Jesucristo? Dice, eso ya no va.
Ahora tenemos que hablarles como de amor, como de paz, pero ni siquiera decir que solo Cristo. Claro, porque la gente se va a ofender, pero son unos que graban, son cristianos. Bueno, yo no sé si son cristianos, perdón. Es que ¿cómo podemos decir eso? ¿Sabe lo que ocurre? Que a fin de vender muchos discos, lo cual va a ser un alcance tremendo. No, es que estamos alcanzando a mucha gente. O sea, si no les das a Cristo como Señor y Salvador, los estás mandando al infierno. Y ellos creen, es que estamos todos juntos. Miren, imagínense, vamos a cantarle a Dios. Y ahí está un musulmán, Alá es Dios, Alá es Dios. Y allá está un budista y va a decir, Krishna es Dios. Y allá está otro y va a decir, Brahma es Dios. Y otro va a decir, un hinduista, Shiva es Dios. Y otro va a decir, Jehová es Dios. Y otro va a decir así. No importa cuál Dios. O sea, estamos en unidad cantándole a Dios. Oh, hermanos, ya me imagino que Elías, el profeta, estuviera vivo y que fuera uno de estos conciertos cristianos. Ya me imagino si pudiera estar de brazos diciendo, oh, Baal es Dios, Alá es Dios, Shiva es Dios, Brahma es Dios, Krishna es Dios, y hay muchos dioses, pero todos estamos unidos. Seguramente haría descender fuego del cielo para demostrar que solo hay un solo Dios vivo y verdadero y que su nombre es Jehová. Y diría sin lugar a dudas que solamente hay un camino de salvación y que Cristo Jesús es el único Salvador del mundo, hermanos. Pero a la iglesia le falta fuego del Espíritu Santo. La iglesia le falta fuego del Espíritu Santo. Y porque a la iglesia le falta fuego del Espíritu Santo, estamos enviando a la gente al fuego del infierno, hermanos. Porque estamos callando la verdad. Y si callamos la verdad, somos mentirosos. Y si somos mentirosos, somos del padre de la mentira, el cual es Satanás. Pero nos da miedo decir la verdad ahora. Nos quedamos callados. Cualquiera puede decir lo que quiera. Cualquiera puede decir que esto o aquello es Dios, o que esta es la verdad, y que hay muchas verdades. Pero no hay gente diciendo que solo la Biblia es la palabra de Dios y que es la única verdad. A quien le pese, le pese. Y que solo Cristo salva. Pero hermanos, la iglesia está callada. ¿Y sabe qué? Grita mucho y baila mucho y grita mucho, pero dentro del templo, en sus trabajos, tienen miedo a hablar de Jesucristo. Y en la calle tienen miedo de salir a predicar. Y dicen, es que nadie acepta. Tienes miedo. Ahí están las pláticas. No, yo le pedía esto, aquello, y no me hizo el milagro. Los cristianos están en una reunión y la gente puede decir miles de groserías o malas razones grandotas y no dicen, oye, pues no piensas que ¿tú en quién crees? Yo creo en mí. Si tú crees que le gusta que hables así, nos reímos de las groserías o malas palabras, tenemos miedo. Pero Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal. Escucha, 400, no eran 3, 450. Y 400 profetas de Acera. O sea, eran 850 personas contra Elías. Y Elías no se puso vamos a cantar. ¿Qué canto quieren que cantemos? Vamos a abrazarnos y a saltar. Y vamos a adorar a Dios. El tuyo es Baal. El tuyo es Acera. El mío es Jehová. ¿Cuál es el problema? No, Señor. Jehová es el único Dios vivo y verdadero. Bueno, el Señor nos guarde de este tiempo, porque esta secta de los nicolaitas, hermanos, está llenando las iglesias cristianas. Por eso ahora donde sea, has oído en YouTube a los cantantes modernos, no debemos de ofendernos. Pues claro que no debemos de ofender, pero el evangelio ofende. Por eso a Cristo lo crucificaron. Jesucristo no iba ofendiendo gente, Jesucristo iba hablando la verdad, pero la verdad ofende normalmente. Cuando uno es de la mentira, la verdad ofende. Por eso Jesucristo dijo, es que ¿para qué vamos a pelear? Pero Jesucristo dijo lo diferente, no he venido a traer paz,
si no he venido a traer espada. A partir de ahora, hasta el Padre estará contra el Hijo y el Hijo contra el Padre por causa del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Es lo que dice el Señor. Por eso nos dicen, es que ese mensaje ya está como anticuado. Hoy debemos de ser tolerantes. Claro, hermanos, la iglesia cree en la tolerancia y en el amor. Pero ¿sabes qué, hermano? Cáptalo de corazón, iglesia Maranata, cáptalo de corazón. Si no le dices la verdad al pecador, se va a condenar en el infierno. Y dice el Señor en su palabra al profeta, cuando yo te diga que vayas y le digas a este que deje su pecado y se arrepienta, si tú no se lo dices, él va a perecer en el castigo por su propio pecado, pero a ti, porque no le advertiste, doblemente será tu castigo. La iglesia tiene que decir la verdad, y la iglesia con mucho amor, porque somos pecadores redimidos que oímos la verdad. Yo una vez oí que soy un pecador miserable y que necesitaba el arrepentimiento y necesitaba a Cristo como Salvador, y lo recibí y alcancé su misericordia. Por eso tenemos que compartir la verdad, hermanos. ¿O sabes qué? Si no decimos la verdad, estamos condenando al mundo al infierno eterno. Y nos van a decir, hoy estoy en el infierno porque tú no me dijiste la verdad, porque fuiste cobarde. Hermanos, se está tratando de callar la verdad de Dios. Se está despreciando la Biblia como la palabra de Dios y se está negando la inspiración de la Biblia. Se aceptan prácticas inmorales aún en la iglesia, prácticas que Dios abomina, prácticas como el adulterio, como el incesto, como la poligamia, como la pederastía, como el homosexualismo, el lesbianismo, la pornografía, la fornicación y muchos otros vicios sexuales que van en contra de la misma naturaleza humana. Ahorita están siendo defendidos, y no solamente defendidos, están siendo permitidos y hasta alabados dentro de las iglesias llamadas cristianas. Y la iglesia no se atreve a decir, no sé por qué. Es que tenemos que amar a todos. Claro que sí. Claro que sí. Y por amor le vamos a decir al adúltero, si no dejas de vivir en adulterio, te vas a condenar eternamente en el infierno. Y le vamos a decir al fornicario, al que está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, y como una práctica, no es que estás cayendo, es como una práctica, ya la agarraste así, porque al fin no sabemos cuidar, y al fin estamos en tiempos modernos. Si estás viviendo así, vas a perecer en el infierno, porque el Señor no ama la fornicación. Y a los homosexuales y lesbianas les vamos a decir, Dios te ama tanto que quiere darte una nueva vida y el perdón, y quiere transformarte. Dios no acepta el homosexualismo y el lesbianismo. Dios no lo acepta, como no acepta tampoco el adulterio, y como no acepta tampoco que un hombre o una mujer, un hombre viva con 2 o 3 mujeres como esposa o viceversa. Dios no acepta la poligamia tampoco. Y Dios le está diciendo al ser humano, arrepiéntete de tu pecado para que alcances salvación y vida eterna. Y si yo me callara hoy, estimados hermanos, para no ofender a alguien en el YouTube, porque lo vamos a subir, seguro que me van a llover críticas, no me importa. Si acaso alguno pudiera arrepentirse, ser salvo e ir al cielo, no me importa, estaré cumpliendo con mi trabajo. Cuando fuimos al funeral de nuestra hermana, la bisabuela de nuestra hermana Sandra, la abuelita de nuestra hermana Lidia, nos tocó dar la palabra, hermanos, y los que fueron, ustedes saben cómo hablé el evangelio, y les dije, perdón, se van a ofender, pero no sé si los voy a ver otra vez, y más vale que les diga, porque quizás sea la última oportunidad que Dios te dé para oír el evangelio. Y no quiero que en el día del juicio digas, pastor, fuiste ahí, nomás nos fuiste a sobar el lomo y a decir, ay, te fui a decir que Dios te ama y te consuela, pero que quiere llevarte eternamente a su presencia, pero necesitas arrepentirte de todos tus pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador.
Así que la iglesia tiene que ser clara y firme en este tiempo de... Es que, ¿qué decimos? ¿Sabe que hay unas iglesias, con todo respeto lo digo, hay unas iglesias que tienen 2 o 3 años, 5 años reuniéndose para definir si homosexual o lesbiana es algo permitido en la iglesia? No te toca a ti, no te toca a ti, le toca a Dios en su palabra decir qué se permite o no se permite, ¿sí o no, hermanos? ¿Somos la iglesia de Cristo, sí o no? ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, sí o no? ¿Creemos que Cristo es el único Salvador? ¿Sí o no? ¿Creemos que el Espíritu Santo es el Consolador y el que nos llena de vida y de vida nueva y que puede cambiar al homosexual, puede cambiar a la lesbiana, puede cambiar al adúltero, puede cambiar al fornicario, puede cambiar al polígamo, al que anda violando a los niños, puede cambiarlo? Cristo cambia, pero se necesita predicar el mensaje claramente. Y la iglesia tiene que decirlo, hermanos. Póngase de pie. Póngase de pie. Me acuerdo, hermanos, cuando llegamos a una colonia llamada Progreso Nacional. Y me acuerdo cuando llegué aquí también. No había nada. Había muchos, en ese entonces había muchos jóvenes perdidos en el vicio, en la droga, robaban, asaltaban, etcétera, etcétera. Y me acuerdo cuando esa era la experiencia de entonces. En la Progreso había una cantidad de drogadictos que tú los veías, bueno, daba miedo caminar en la colonia Progreso Nacional. Cuando el Señor nos llevó ahí para ministrar, nuestro ruego fue: Señor, ¿cómo vas a cambiar estos drogadictos? Porque los meten a rehabilitación, los meten a la cárcel y no cambian, Señor. ¿Cómo los vas a cambiar? Y le empezamos a clamar al Señor de los cielos, pero con un ruego incesante en ayuno y oración, diario y hasta horas de oración. Señor, tocas milagros de salvación. Y le estuvimos rogando mucho, pero también con ese ruego nos íbamos a predicar el evangelio. Nos íbamos allá al río, hasta allá donde nadie quería entrar, porque allá estaba toda la banda y decían: ni se metan ahí, los van a asaltar, los van a golpear, o quién sabe qué les van a hacer. Y allá íbamos con el evangelio, con un poco de temor, pero con el evangelio. Pero fue maravilloso, hermanos, ver cómo drogadictos doblaban sus rodillas ahí en el pasto. Amigos ahí, algunos burlándose: ¿a poco pues ya va a ser aleluyita? ¿Quién sabe qué? Y vimos ahí cómo el Señor tiene poder para tocar y cambiar las vidas. Y vimos, después de mucha oración, ayuno y mucho predicar el evangelio, vimos cómo drogadictos, así bien clavados, hermanos, fueron cambiados milagrosamente, no en un lapso de 2 años, en una noche, en un día, cuando aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Sí? Algunos que han ido a México, simplemente este año uno de los pastores dio su testimonio de ese tipo de experiencia. Digo uno de los pastores de México, porque así fue como el Señor lo salvó. Hoy la iglesia quiere, ¿sabe cómo? Ganar gente que venga porque tenemos algo que ofrecerle. Va a haber pláticas para esposos, campamentos para niños, grupos de jóvenes y señoritas. Ellos, como les gusta que haya muchos jóvenes y señoritas, porque pues ahí va a salir el novio o la novia. Entonces vamos a darles lo que quieren. Y claro que ocurre que vienen muchos, pero no estamos dando el evangelio de Jesucristo. Estamos ofreciendo cosas, paletas, pero no estamos ofreciendo a Jesucristo como único Señor y Salvador de las vidas. Estamos orando solo para que haya mucha gente y luego yo diga: tenemos muchos y estamos teniendo muchas cosas que hacer, pero no hay gente salvada. Mire, la mayoría de los templos se llenan de gente de otro templo. Esa es la verdad de nuestros días, no de gente que fue salva por el evangelio. ¿Qué te parece si tú y yo, como iglesia, le empezamos a rogar al Señor: Señor, queremos ver la salvación tuya, que toques a una persona y la cambies y la salves, Señor? Y queremos que empieces aquí dentro de la iglesia, porque hay jóvenes y señoritas que, aunque han venido mucho tiempo a la iglesia, no le han rendido su vida a Cristo.
quizás ni siquiera le han recibido en el corazón, porque nos acostumbramos a traerlos y vienen, pero llega el momento de la carne y dicen, no, yo me quiero ir al mundo, yo quiero vivir esa vida, que reciban a Cristo y reciban el gozo, la paz, la felicidad que viene en Cristo y sean tocados y cambiados. Y le vamos a pedir al Señor, queremos ver gente de afuera que sea tocada y cambiada. Señor, queremos ver adúlteros y queremos ver homosexuales y queremos ver lesbianas dentro del templo, cambiados por la gloria y el poder de Cristo Jesús. Y el precio va a ser alto, hermanos. El precio va a ser alto. Porque el diablo nos va a atacar. Y vamos a tener que orar incesantemente. Y nuestra garganta se va a cansar, porque no le pides a Dios, Dios salva, le pides al Señor, porque sabes que solo el Espíritu Santo, nada puede cambiar el corazón de tu hijo, de tu hija, nada, solo el bendito Espíritu, mis hermanos. Solo el Espíritu Santo puede llegar, tú lo sabes. Ni los consejos, ni las cosas malas que les pasen, ni la cárcel, ninguna cosa los va a cambiar. Solo el Espíritu Santo, cuando lleva a Jesucristo al corazón. Es maravilloso. Tú lo recibiste, yo lo recibí así. Y lo he visto por muchos años, hermanos. Es maravilloso ver cuando Cristo entra al corazón de la vida, de la persona, y la transforma. Pero hay que rogarle a Dios con lágrimas y hay que rogarle a Dios con pasión. Queremos ver salvos, queremos ver gente transformada, vida nueva. Cierra tus ojos y vamos a rogarle al Señor. Padre, por favor, aviva tu iglesia, Señor. Redargúyenos de pecado, Señor. Si hemos callado en la verdad del Evangelio, si no hemos querido hablar la palabra por temor, por cobardes, perdónanos, Señor. Si no hemos pagado el precio de entrega y de oración profunda para que más gente conozca y reciba a Cristo Jesús. Si estamos tan acomodados en tener cierta persona y ciertas actividades, mientras que vemos que algunos jóvenes se pierden y que algunas señoritas están cayendo y saliendo no solo de la iglesia como si fuera algo, pero cayendo en el pecado y en las garras de Satanás, porque Cristo no ha llegado a su corazón quizá. Señor, estamos discutiendo tu palabra cuando lo que debemos de hacer es creerla y buscar que salves al pecador, sea homosexual o sea lesbiana. Señor, ayúdanos. No nos damos cuenta que se están muriendo y se están yendo al infierno porque no estamos haciendo nada. Señor, ese adúltero que no reciba un colchón en la iglesia, sino que oiga la verdad de la palabra de Dios. Si eres adúltero y vienes a la iglesia, eso no te da salvación. Tienes que arrepentirte y aceptar a Cristo y cambiar tu vida, porque los que están en Cristo, nuevas criaturas son. A su nombre sea la gloria. Señor, queremos ver tus milagros. Queremos ver cómo cambias, Señor. Y si alguien en mi familia está luchando con el alcohol, con la droga, con la fornicación, con la pornografía, con prácticas sexuales que no son agradables a ti, Señor, no me dejes cerrar los ojos, porque lo estoy mandando al infierno. Más bien llévame a clamar por salvación y vida eterna, y a decirle la verdad con mucho amor, con mucha oración, con mucho ruego, Señor, creyendo que tú tienes poder para salvar y dar vida eterna y vida nueva. Bendito sea tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén.